Quiero compartir con ustedes una palabra que el Señor me estuvo hablando en estos días y me quise hacer la rebelde, quise hacer otra cosa, pero no pude. Así que les voy a decir a compartir lo que creo que Dios quiere que escuchemos en esta hora. Quiero que abra su Biblia allí en el libro de Génesis. Génesis capítulo 41. Gloria a Dios. Amén, oramos en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor bueno, en esta tarde, porque un día nos saliste al encuentro, Señor, y nos cambiaste la vida. Transformaste nuestra historia, Señor. Nos diste un destino de gloria. Y nosotros podemos disfrutar en este tiempo de tu presencia. Aunque las pruebas están, Señor, las luchas se hacen presentes. Aunque hay dificultades, hay tiempos de adversidades en nuestra vida. Tenemos aflicciones a nuestro lado, pero en nuestro espíritu hay gozo de saber que no hay nadie como tú. Que tú estás por nosotros, estás con nosotros y estás en nosotros. Señor, y vas a hacer cosas notorias en este tiempo con aquellos que creen en tu nombre. Y creemos firmemente, Señor, que nuestra vida va a ser cambiada y transformada porque tú una vez más vas a abrir el mar para que nosotros pasemos en seco. Una vez más vas a traer provisión sobreabundante. Una vez más vas a traer sanidad sobre el cuerpo enfermo. Una vez más vas a llamar a vida aún lo que está muerto. Porque tú eres un Dios poderoso y tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. En esta tarde, Señor, queremos pedirte que tú hables a nuestro corazón. Necesitamos, Señor, un renuevo de tu parte y tu palabra, Señor, puede producir esa transformación y ese renuevo que nuestro espíritu necesita. Señor, en esta tarde nosotros abrimos nuestro corazón para recibir tu enseñanza, para recibir tu palabra. Señor, nos despojamos de todo peso, nos despojamos de las preocupaciones del día, Señor, porque sabemos que en tus manos están mejor y en tus manos, Señor, serán solucionadas. Y nosotros, Señor, nos enfocamos en tu espíritu en esta hora y en lo que tú quieres hablar a cada uno de nuestros corazones. Padre, yo ruego en esta hora que todo lo que no es tuyo, Señor, quede sujeto, que toda confusión en la mente quede sujeta, desaparezca, que todo bloqueo mental caiga, Señor, por la presencia de tu Espíritu Santo en esta tarde. Señor, y que todo cansancio físico sea renovado en esta hora por el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret, aquí, Señor, está tu Espíritu y tu palabra declara, Señor, y nosotros creemos a lo que está escrito, que donde está tu Espíritu hay libertad. Por eso en nuestras vidas hay libertad, en esta casa hay libertad, para que tu palabra corra, Señor, como río poderoso y sea prosperada en el corazón de aquellos que la escuchen con fe y sacie, Señor, la necesidad de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Lo tiene allí el libro de Génesis, capítulo 41, versículo 44. Y dice la palabra del Señor: y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Zaphnath Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción.
Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Hasta aquí, después vamos a seguir leyendo en el nombre de Jesús. Vemos aquí que ya José, uno de los hijos de Jacob, el patriarca, el descendiente de Isaac, llega a ser gobernador de Egipto. Estaba Faraón y luego de Faraón llegó a estar José. Y dice la Biblia, lo que nosotros leíamos, que Faraón puso a José en este lugar de eminencia. ¿Por qué lo puso Faraón a José en ese lugar? Faraón en un tiempo tuvo 2 sueños. Y esos sueños no los pudieron adivinar los sacerdotes, ni los magos, ni los adivinos egipcios, ni de ninguna otra tierra. El único que le pudo dar la interpretación correcta de los sueños que había tenido Faraón fue José. Y fue por revelación de Dios lo que José le dijo a Faraón. Faraón veía en los 2 sueños, veía unas 7 vacas que estaban bien gordas, bien productivas, bien llenitas, y que venían 7 vacas flacas y se comían a las 7 vacas gordas. Y en el otro sueño veía que había 7 gavillas de trigo que estaban bien llenas, bien rebosadas, y que después venían otras 7 que estaban demacradas, detestables, pobres, y se tragaban a las otras. Entonces Dios revela al corazón de José, a este hombre que estaba en Egipto, que los 2 sueños significaban una sola cosa, que tenían una sola interpretación. La interpretación que José le dio a través del Espíritu de Dios que estaba sobre él a Faraón es que iban a venir 7 años de abundancia, que eran las 7 vacas gordas y las 7 gavillas llenas de trigo, pero después iban a venir 7 años de hambre extrema sobre la tierra. Entonces, José, guiado por el Espíritu Santo, le da una estrategia económica a Faraón para sobrevivir en los 7 años de hambre que ellos iban a tener. ¿Cuál era la estrategia económica que tenía que hacer Faraón? Tenía que juntar en abundancia durante los 7 años de abundancia que había, tenía que recolectar granos. ¿Para qué? Para que durante los 7 años de escasez y de hambre ellos tengan con qué solventarse. Y así pasó. A Faraón encontró maravillosa la estrategia de este ministro de Economía, que estaba eminente ministro de Economía que se le estaba presentando, y le dio a José esta tarea de administrarlo. Dice Faraón que, en nadie vamos a encontrar el Espíritu de Dios como en este hombre, así que le dice, yo te voy a poner por sobre todos los negocios, voy a estar yo y después vas a estar vos, y te vas a encargar de todo lo que acontece en la tierra. Y eso es lo que hizo José. José pasó a ser el gobernador de Egipto, comenzó a trazar, a manifestar esa estrategia económica que tenía, comenzó a juntar granos en cantidades, porque dice la Biblia que en ese tiempo la tierra produjo a montones. A montones produjo la tierra. Había un hombre justo, y por el justo una tierra es bendecida. Así que esa tierra de Egipto fue bendecida por Dios para que pudieran juntar semejante cantidad de trigo, que después, cuando empezaron a venir los años de hambre sobre la tierra, Egipto era una nación poderosa y comenzó no solamente a solventar el hambre de los propios egipcios, sino que de las demás naciones venían a ese lugar y vendían sus cosas, compraban granos y después comenzaban a vender tierras. Hasta ellos mismos se ofrecían como esclavos con tal de tener granos para poder comer. Esto fue una estrategia de Dios, y este hombre llegó a ser el gobernador de Egipto a tal punto, tanta confianza tenía el faraón con él, que le puso su anillo. Versículo 42 dice, entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. ¡Wow! Y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él, doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Le dio un lugar de autoridad, pero no solamente eso, sino que lo hizo casar. Primero le cambió el nombre. De José le puso Safnat Panea,
y lo dio como esposo, le dio como esposa a la hija de uno de los sacerdotes. Es decir, que José estaba bien acomodado. No solamente tenía el favor del faraón, no solamente tenía el anillo del faraón, sino que además se había casado con la hija de uno de los hombres más importantes de Egipto. Pero dice la Biblia también que allí en Egipto le nacieron 2 hijos a José, Manasés y Efraín. Y los nombres en la Biblia tienen mucha importancia. Mucho valor tienen los nombres en los relatos bíblicos. Porque los hombres que daban a luz, las mujeres que daban a luz y los hombres que ponían a luz a nombre a sus hijos siempre lo hacían y tenían un significado o significaban una situación por las cuales ellos estaban pasando, o a través del nombre que le ponían a su hijo estaban profetizando de una situación que habría de venir más adelante. Por ejemplo, Adán le puso a su mujer varona. ¿Por qué? Porque del varón había salido. Tenía un significado el nombre varona. No es que se me ocurrió, le voy a poner una A al varón, entonces va a quedar varona. No, le pongo varona porque del varón salió. Eva, después que Caín mató a Abel, tuvo un tercer hijo que se llamó Set, que significa sustituto. ¿Por qué? Porque era el sustituto que Dios le había dado por su hijo Abel, que había fallecido. Abraham se llamaba Abraham sin H en el medio y Dios le cambió el nombre. ¿Sí? Abraham tenía un significado y Dios le puso Abraham, que quiere decir padre de multitudes. A Sarai, su esposa, que se llamaba princesa, le puso Sara, que es madre de multitudes. A Jacob, el padre de José, se llamaba Jacob, pero después le puso Israel, porque le cambió la historia, le salió al encuentro y le cambió la historia. Después tenemos a los jóvenes hebreos que llegaron a Babilonia. Esos llegaron con nombres Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Eran nombres hebreos. Pero el pueblo babilónico quiso que la cultura babilónica se les pusiera sobre ellos y les cambiaron los nombres y les pusieron nombres babilónicos. Se llamaban Beltasar, Sadrach, Mesac y Abednego. En el Nuevo Testamento vemos al más conocido, uno de los más conocidos, a Simón. ¿Qué le dijo el Señor? Ya no te llamarás Simón, sino que te llamarás Pedro. También a Saulo de Tarso, el Señor le cambió el nombre y le puso Pablo. Dios interviene en distintas historias en la Biblia y le cambia el nombre porque tienen un significado importante. Y acá José tiene 2 hijos con una egipcia, pero le pone un nombre, le pone nombres a sus hijos que tienen que ver con su historia, que tienen que ver con un paso nuevo a una historia diferente. El primer hijo que José tiene se llama Manasés. Dice versículo 51, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. En otra traducción dice, llamó por nombre a su hijo primero, Manasés, diciendo, Dios me hizo olvidar todas mis angustias y a todos los de la casa de mi padre. Este hombre, como dijimos, estaba ya como gobernador cuando tuvo su hijo. Pero no nació gobernador. Este hombre no nació en cuna de oro. Este hombre nació en las tiendas del viejo Jacob, criado por el viejo Jacob y por su esposa Raquel. Pero no tuvo una vida buena. Él tenía hermanos mayores que competían con él. ¿Por qué? Porque sus madres competían. Sus madres eran Lea y Raquel. Para que usted entienda más o menos, Jacob se enamora de Raquel. Entonces le dice al padre de Raquel, voy a trabajar 7 años y vos me das por esposa a Raquel. Trabajó 7 años, el viejo bicho le dijo, como Raquel no es la primera, te voy a dar a Lea. Y le enchufó a Lea. Le enchufó a Lea. Y no se dio cuenta el muchacho que se había casado con Lea. Dicen que Raquel era hermosa, pero Lea era delicada de ojos, dice que pobrecita, o no sé si era media bizcocha o tenía solamente los ojos medio raros.
Pero bueno, él se casa con Lea, se tiene que casar con Lea, se casó con Lea. Entonces dice, pero esto no era lo que habíamos pactado. Yo te ofrezco trabajar otros 7 años más por Raquel, porque dice la Biblia que él la amaba. Y era tanto el amor que tenía Jacob por Raquel, que le fueron como días los 7 años que trabajó por ella. ¡Ay, qué historia de amor más linda! Entonces estaba casado con Lea y con Raquel. Entonces estas dos mujeres comenzaron en una puja por poderes, a ver quién podía darle más hijos a Jacob. Entonces empezó ahí, encabezó la carrera Lea y comenzó a parir hijos. Y cada hijo que Lea tenía un nombre significativo. Usted léalo y fíjese los nombres que le pone y por qué le pone los nombres Lea a todos sus hijos. Y Raquel no podía tener hijos. Entonces le da a una sierva de ella, a una esclava de ella, porque en ese tiempo era costumbre hacer que si la mujer no podía tener hijos, que le dieran a una esclava para que ella pudiera tenerlos. Entonces tiene 2 hijos de su sierva, pero ella no podía tener hijos. Y Lea dice, yo le voy a redoblar la apuesta y voy a quedar y voy a hacer todo el esfuerzo para darle otros hijos más a Jacob. Y se mete ahí, se empeña la mujer y vuelve a tener hijos a través de otra sierva, de una sierva de ella. Después da a luz otros 2 hijos más, hasta que Dios se acordó de Raquel. Porque en un momento Dios siempre se acuerda del menesteroso. Siempre sale al encuentro de aquel que necesita. Siempre sale al encuentro en el momento justo. Y Raquel tiene 2 hijos. Tiene a José y tiene, que significa añádeme otro hijo. Tenía fe, tenía ganas esta mujer de tener otro hijo más ella. Y después va a dar a luz el segundo hijo y lo da con mucho dolor, con mucho trabajo, y le pone Benoni a su hijo, que es hijo de mi tristeza. Miren el nombre que le había puesto Raquel a su hijo de mi tristeza. Es como Jabes, ¿se acuerdan? Que Jabes significa dolor, porque en dolor me lo parió la madre. Y entonces esta mujer le pone Raquel, pero Jacob le sale al encuentro y arrebata la bendición para su hijo, le cambia la historia a su hijo con el nombre y le dice, él no se va a llamar Benoni, él no va a ser hijo de la tristeza, sino que va a ser hijo de mi mano derecha. Es hijo de mi bendición. Y estos son los 2 hijos de Raquel, José y Benjamín. Pero los otros hermanos mayores, al tener esa puja entre las madres, esa puja entre los mayores yo creo que se debe haber extendido hacia los hijos. Aparte de que Jacob amaba a José, porque lo había tenido en su vejez, y era el hijo amado de su esposa amada, era el primogénito de su amada esposa. Y dice la Biblia que él tenía preferencia por José. Hasta le hizo una túnica de 7 colores. Algunos dicen que las túnicas que usaban los varones eran hasta la rodilla y eran mangas cortas. Pero el viejo le hizo a su hijo, a su amado, a su predilecto, una túnica de muchos colores que le llegaba hasta los tobillos y que tenía manga larga. Era una diferencia garrafal la que tenía entre hijos e hijos. Y estos muchachos envidiaban a José por la relación que el padre tenía con José. Entonces un día, aparte este muchachito yo creo que debe haber sido un muchacho consentido, porque dice que él tuvo sueños y se los contó primero a los hermanos, y los hermanos más bronca le agarraron, más ganas de matarlo tenían. Y después le contó otro sueño al padre, y el padre dice, ¿qué te pensás que hasta yo y tu madre nos vamos a arrodillar delante de vos? Y la Biblia dice que no solamente le tenían envidia o le agarraban más bronca por lo que él les estaba diciendo, por los sueños que les estaba contando, sino por la forma en que se los decía. Quiere decir que este José era un tanto arrogante o un tanto orgulloso, no sé. En una traducción dice por la soberbia de sus palabras. Quiere decir que este muchacho no hablaba humildemente. Por eso sus hermanos mayores querían hacerlo desaparecer de la faz de la tierra. Y comenzaron su plan de desaparición de la faz de la tierra del pobre muchacho de 17 años. Ellos estaban pastoreando las ovejas de su padre y este muchacho sale como el bufón del padre,
Porque el padre dice, andá y chusmeá a ver cómo están tus hermanos. Y el muchacho obediente, ¿qué hizo? Fue a chusmear a ver cómo estaban los hermanos, porque siempre venía y le alcahueteaba al padre las cosas malas que hacían sus hermanos. Entonces, cuando los hermanos lo ven venir, dice, allá viene el soñador de sueños, matémoslo. Así de una, dijeron. Le cortamos la cabeza y se ha muerto el perro, se acabó la rabia y ya está. Le metemos algún verso al viejo y ya está. No, dijo uno, ¿cómo lo vamos a matar? Es sangre nuestra. No, mejor tirémoslo en la cisterna, dijo Rubén. ¿Para qué? Porque él tenía la intención después de ir a rescatarlo a este muchacho. Pero estos muchachos lo tiran en la cisterna que estaba vacía y en eso ven una caravana, porque ellos estaban en Dotán, que era una tierra donde pasaba una carretera comercial. Vienen unos ismaelitas y le dice, ¿por qué mejor no lo vendemos? Entonces no lo vamos a matar. Fíjense la astucia. No lo vamos a matar. Lo vendemos y listo. Después agarramos la túnica, matamos un cabrito, le llenamos de sangre y se la damos al viejo, le decimos que algún animal salvaje se lo tragó al pobre muchacho. Y eso hicieron. Lo vendieron a José por 20 piezas de plata y los ismaelitas lo llevaron a la tierra de Egipto. La primera aflicción fue desarraigado de su casa, desarraigado de la comodidad, llevado a una tierra totalmente extraña. Y no solamente que lo llevaron a una tierra extraña, sino que se fue, pasó de ser el consentido del papá, el mimado de la casa, a ser un esclavo. Y el esclavo no tiene buena vida. El esclavo no tiene una forma agradable de vida. El esclavo es peor que una bestia. Se trataba mejor a una bestia que a un esclavo. Y allí estaba José. Llegó a Egipto como esclavo. Estaba allí y llegó a la casa de Potifar. Si vamos un cachito para atrás, capítulo 39 nos relata la historia de José y la esposa de Potifar. Allí en la casa de Potifar en Egipto como esclavo, Potifar vio que José era diferente, que Dios estaba con él y que todo lo que José tocaba prosperaba. Porque la gracia de Dios que tenía José no se le acabó o no se le fumó cuando lo sacaron de su tierra, ni lo desarraigaron de su tierra, ni de la casa de su padre, sino que la gracia lo acompañó aún en la tierra de aflicción. La gracia de Dios nos acompaña cualquiera sea la situación que nosotros estamos atravesando. No es sinónimo o símbolo de gracia cuando todo va bien. No es símbolo de favor de Dios cuando todo marcha sobre rieles. No es símbolo de Dios cuando no tenemos enfermedades. No es símbolo de que Dios está con nosotros cuando tenemos enfermedades, sino que la gracia de Dios está aún en los tiempos de aflicción. Jesús dijo, yo me voy, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen que yo he vencido al mundo. La gracia de Dios se manifiesta en los hijos de Dios aún en los tiempos de adversidad. Aunque no se vea, aunque no nos saque de la tierra de aflicción, aunque no nos saque de la adversidad, aunque no nos quiten a los enemigos, aunque no nos sane de una, la gracia de Dios está, porque con amor eterno Dios nos amó, por tanto prolongó su misericordia sobre nosotros y nos sostiene todos los días de nuestra vida. En el tiempo de la esclavitud dice la Biblia que Jehová estaba con José, versículo 2 del capítulo 39, y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. La gracia de Dios se manifestó en la vida de José, en que todo lo que José tenía era prosperado. Estaba como esclavo, estaba como un sirviente, pero aún allí, en una tierra totalmente extraña, y como sirviente la gracia de Dios se manifestaba en que todo lo que tocaba a José era prosperado. Esto se veía, ¿por qué? Porque José no tenía medio para prosperar los bienes de Potifar. José no tenía los recursos para hacer que la casa de Potifar sea enriquecida. Potifar vio que había algo sobrenatural sobre la vida de José que lo hacía diferente, y que no solamente lo hacía diferente a él como persona, sino que todo lo que José tocaba era prosperado. Y a causa del justo, a causa del que tenía la gracia, a causa del que portaba el Espíritu de Dios, en esa casa, de la casa del injusto, la casa del injusto fue prosperada.
Tu trabajo, tu lugar de donde vos te movés, en donde vos te movés, tiene que ser prosperado a causa de la gracia que está sobre tu vida. Y no estoy hablando de riqueza espiritual, estoy hablando de riqueza espiritual. Cuando vos entras a un lugar, la paz tiene que estar. Cuando vos entras a un lugar, la presencia de Dios entra con vos. Cuando vos estás en un lugar, la gracia de Dios está con vos. Y todo lo que tu mano toque tiene que prosperar por cuanto vos estás de parte de Dios y Dios está de parte tuya. Amén. Ay, me salió la voz del gallo Claudio. Allí estaba José demostrando y manifestando la gracia de Dios en la casa de Potifar, hasta que se le levantó una prueba, porque no todo es color de rosas. Había una mujer que le gustaban los chicos jóvenes y lo vio a José, que era lindo, porque la gracia de Dios te hace lindo. Amén, me dijeron. La gracia de Dios nos hace lindo, porque la alegría del corazón, ¿qué hace? Hermosea el rostro. Entonces podemos llegar a la iglesia con cara de bruja, con cara de desenfocada, con cara de loca, con cara turbada, pero cuando la gracia de Dios comienza a manifestarse en nosotros, cuando el Espíritu Santo comienza a llenarnos, cuando nuestro corazón comienza a regocijarse por las cosas que Dios nos da, nos volvemos lindas, nos volvemos lindos. Gloria a Dios, usted es precioso, usted es hermoso, usted es hermosa, porque la gracia de Dios está sobre usted. Y esta mujer lo vio a José y dijo: muchachito, vos tenés que venir conmigo. No, señora, yo no voy con usted. Y comenzó con un tire y afloje, hasta que la mujer quiso abusar de este muchacho. Hoy la podríamos denunciar, no está más Celinadi, no, pero lo podríamos denunciar por abuso de autoridad. Por abuso, por intento de abuso sexual. Sí, es un abuso sexual, es un abuso sexual. En esa época no había quien lo defendiese. Aparte era un esclavo. Entre el esclavo y la señora del dueño de la casa, ¿quién le iban a creer? A la señora, obviamente. Este degenerado. Porque encima el muchacho, la mujer lo quiso agarrar y dice la Biblia que él salió corriendo y la mujer se quedó con la ropa de él en las manos. Así que ella tenía evidencias de lo que este muchacho quería hacer con ella. Y lo denunció por intento de abuso a él. Allí, en la casa de Potifar, donde él demostraba gracia, donde todo lo que tocaba era prosperado, allí fue acusado injustamente. Y por esa acusación injusta fue a parar a la cárcel. Fíjese las aflicciones del gobernador de Egipto. De mimado del padre a esclavo. Ahora de esclavo, acusado injustamente y termina en la cárcel. La cárcel no era un preso VIP, no tenía una celda con lujos, no tenía una atención específica por ser el que venía de la casa de Potifar. Era común preso, era un preso común. ¿Por qué? Porque había sido acusado injustamente. Pero, diga pero, qué lindo que son los peros que aparecen en la Biblia. Aún en la cárcel, la gracia de Dios estaba con José. Porque aún en la cárcel, él estaba con la gracia de Dios. Capítulo 39, versículo 21 y 23. Versículo 20 dice: y tomó su amo José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová, dice el versículo 21, estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión, y todo lo que se hacía allí él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Aún en la cárcel,
acusado injustamente por una situación injusta, por algo que él no había hecho, por hacer correctamente las cosas ante Dios. Él fue acusado y fue a parar en la cárcel. Pero aún en la cárcel, Dios estaba con José. Aún en la cárcel, la gracia de Dios estaba con José. Aún en la cárcel, Dios hacía que todo lo que José tenía en su mano sea prosperado. El que estaba a cargo de la cárcel, dice la Biblia que leíamos recién, que no se tenía que hacer cargo de nada porque José se hacía cargo de todo. José tenía la suficiente capacidad y sabiduría para administrar no solamente la casa de Potifar, sino que también podía administrar una cárcel. Que Dios capacita a sus hijos para que en el momento en que estemos atravesando, y cualquiera sea la situación que estamos atravesando, Dios nos da la capacitación necesaria para que nosotros nos manifestemos y podamos actuar sabiamente en el momento correcto. Y esto es lo que ocurrió con José en la cárcel. En la cárcel la gracia de Dios estaba con él. No tenía ningún beneficio, pero estaba en la cárcel. Y en la cárcel, no solamente que la gracia lo sostenía, la gracia lo respaldaba, sino que el Espíritu Santo que estaba sobre él, el Espíritu de Dios que moraba sobre él, se manifestaba aún en la cárcel por medio de José. Porque en la cárcel cayeron dos presos que eran del palacio, un panadero y un copero, que tuvieron sueños, y José se los interpretó los sueños, y lo que José le dijo a través de la revelación del Espíritu Santo, esos sueños se cumplieron. Uno terminó asesinado, que fue el panadero, y el otro terminó devuelto a su trabajo porque encontraron que no había hecho nada. Aún en la cárcel, los dones que Dios le había dado a José se siguen manifestando. Lo que Dios nos dio a cada uno de nosotros, en cualquiera sea la situación que nosotros estemos atravesando, cualquiera sea la situación que nosotros estemos viviendo, no se va de nosotros. Tu situación no te quita tu condición de hijo. Tu situación nunca quita lo que Dios te puso en el corazón. Tu situación nunca deja de ser, nunca es más fuerte que lo que Dios te dio. Cuando nosotros estamos en diversas adversidades y tribulaciones, los dones de Dios es cuando más se manifiesta. La gracia de Dios es cuando más se hace visible. El amor de Dios sobre nosotros es cuando más manifiesto se hace. Y nosotros podemos dar evidencia de que no caminamos nosotros, sino que no caminamos solos, sino que el hombre, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador de los cielos y de la tierra camina con nosotros. Y si Dios camina con nosotros, ¿quién puede contra nosotros? Hermano, lo quisieron matar a José los hermanos, quisieron deshacerse de él los hermanos, la esposa de Potifar lo quiso destruir, pero aun cuando ellos quisieron destruirlo, Jehová se levantó por José y Jehová libró batalla en favor de José, porque en José había un propósito, en José había un destino, en José había algo determinado desde antes de la fundación del mundo, no solamente para él, sino para la nación extranjera, porque José fue llevado a Egipto con el propósito de preservar no solamente su vida, sino las naciones que estaban alrededor de Egipto. Porque cuando José puso en plan su plan estratégico económico, no solamente se salvó Egipto, sino que las naciones de alrededor se salvaron. Y aún estando en Egipto, se salvaron también el padre y la familia de José. Y cuando él se da a conocer a sus hermanos, le dice: no se pongan mal, muchachos, porque no fueron ustedes los que me enviaron acá. Y esto me conmueve, que dice: hermanos, este muchacho fue vendido a los 17 años. A los 40 llegó a ser gobernador de Egipto. Y les dice a sus hermanos: no se preocupen, Dios me trajo acá para preservación de vida. Él reconocía que todo lo que había vivido era plan de Dios. Porque nada escapa del conocimiento ni de la omnisciencia de Dios. Todo lo que nosotros vivimos está bajo el mandato y bajo el dedo, bajo la guía poderosa de Dios. Aún nuestras equivocaciones, aún las cosas que nosotros tomamos y hacemos mal, aún nuestras malas decisiones, Dios las transforma para bien y Dios las usa para que nosotros podamos cumplir con el propósito por el cual Dios nos puso en esta tierra. Amén. Así que en la cárcel estaba la gracia de Dios. Y José pensó, cuando le dio la revelación del sueño al copero, cuando
te sea devuelto tu puesto, cuando estés nuevamente en el palacio, acordate de mí. Pero ¿saben qué? El copero se olvidó. Y lo dice, ya se lo digo, ¿dónde lo dice? Capítulo 40, versículo 23. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó. Así que, desterrado de su casa, desarraigado de su casa, vendido y traicionado por sus hermanos, acusado injustamente por la esposa de Potifar, preso en la cárcel, y aquellos a los cuales él había ayudado, se olvidaron de él. Fíjese si no pasó por tribulaciones y por aflicciones José. Leímos el cumplimiento de algo glorioso. Todos queremos ser gobernadores de Egipto. ¡Wow! Sí, todos queremos que nos pongan un anillo en el dedo. Sí, todos queremos que seamos vestidos con vestiduras reales. Sí, todos queremos pasar en el segundo carro delante de Faraón y que todos doblen la rodilla. Sí, pero nadie quiere pasar por las aflicciones de José. Por eso él dijo, cuando dio a luz su primer hijo, su esposa, le dijo, yo le voy a poner Manasés, porque Dios me hizo olvidar de mi aflicción. ¿Se olvidó José de su aflicción? ¿Se pudo olvidar de esa? Agarró el chip, agarró el disco rígido y sacó la carpeta que decía traición de mis hermanos, plink, eliminar, y la eliminó. Agarró la carpeta que decía vendido como esclavo, y la eliminó. No, eso estaba, pero no había dolor en el corazón. Esa carga lo había podido entregar en las manos de Dios. Él entendía que Dios era el que había manejado los hilos de su vida hasta ese momento. La Biblia dice que él le puso Manasés a su hijo, porque dice, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo, me hizo olvidar de mi aflicción y toda la casa de mi padre. No se había olvidado de su padre, había un dolor en su corazón, porque lo vemos cuando los hermanos vienen a la tierra de Egipto. Y él le dice, ¿vive aún mi padre? Se preocupa por su hermano Benjamín. ¿Dónde está? Ustedes son los grandes y no tienen uno más. Comienza una investigación para ver cómo estaba la familia. No es que se olvidó, sino que se había olvidado de lo que había vivido y de lo que había pasado, y lo había puesto como un propósito de parte de Dios para que el cumplimiento, para que el propósito que Dios tenía con él y con la nación se pudiera cumplir. Ahora, el segundo hijo que él tiene, llamó el nombre del segundo Efraín. El primero, Manasés, Dios me hizo olvidar. Me hizo olvidar. Hoy hace Dios que la envidia, que los problemas con la familia, que las traiciones, que las difamaciones, que los engaños, que todo lo que habían estado a mi lado me hayan olvidado. Todo eso lo tengo por basura. Yo ahora quiero fructificar. Porque el segundo hijo significa ¿qué cosa? Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Dios me hizo fructífero en la tierra de mi aflicción. Y vemos que él fue fructífero en la tierra de su aflicción. Él fue fructífero como esclavo, porque dio fruto bueno. Y la gente que estaba alrededor podía observarlo y podía ver el fruto que daba José. Fue fructífero en la casa de Potifar, fue fructífero en la cárcel donde José estaba, era fructífero porque la gracia de Dios estaba sobre su vida, porque el Espíritu de Dios estaba sobre su vida. Ahora, él no pudo ser fructífero, no pudo nacer Efraín sin antes haber nacido Manasés. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos ser fructíferos sin antes haber olvidado las aflicciones pasadas. No puede haber nacido Efraín sin antes haber nacido Manasés. Yo no puedo ser fructífera si sigo en mi corazón con las aflicciones del pasado. Yo no puedo crecer y dar fruto en el Señor si sigo aferrada a las cosas que me habían pasado en el pasado. Si yo no sano mi pasado, si yo sigo anclada al pasado, si yo sigo anclada a lo que me hicieron, si yo sigo anclada a los familiares que me traicionaron, si yo sigo anclada a la situación que me despojaron y me desarraigaron de lo que yo más amaba, si yo sigo anclada y atada a la traición, a la difamación, a la mentira, al engaño, a la traición, al puñal por la espalda que me clavaron aquellos que yo cuidaba.
Yo no puedo fructificar si sigo atada a los que me olvidaron, a los que se olvidaron de mí, a los que me menospreciaron, a los que yo los ayudé y me dieron la espalda, a los que yo estuve cuando ellos estaban mal, pero cuando yo estuve mal, ellos no estuvieron. Si yo sigo aferrada y atada a esas situaciones, no puedo parir a Efraín. No puedo dar fruto bueno. Porque acá la Biblia dice que José le puso Efraín. Dios me hizo fructificar, ¿dónde? En la tierra de mi aflicción. Las pruebas que a nosotros vienen, hermanos, vienen para hacernos fructificar. Cuando uno agarra un árbol y quiere que ese árbol dé buen fruto, hay que podarlo. ¿O no? Y hay que hacerlo en el momento justo. No puedo podar un árbol en plena primavera, porque lo seco al pobre. Salud. Ahora hay que... Estamos en casa. Hay que podarlo en el momento justo. ¿Y dónde se podan los árboles? En el invierno, otoño más que nada. No, en el tiempo oscuro, en el tiempo frío, en el tiempo donde no hay mucha luz. Porque para que después, cuando venga la primavera, la savia comience a correr dentro del árbol y el árbol comience a crecer con más fuerza y dé frutos mejores. Hay árboles que una amiga una vez contaba que su papá tenía un limonero en el fondo y siempre le daba cientos de limones, pero un año no le dio limones. Y el padre, que era un cultivador de años, un viejo de años, agarró una cadena, fue al galpón y agarró una cadena. Y lo agarró a cadenazos al limonero. Y todos le decían, se volvió loco el pobre viejo. No, un viejo sin estudios, hermanos. No estudió botánica, no estudió biología, no sabía, no tenía internet para saber nada. ¿Por qué estás haciendo eso? Porque hay que sacudirlo. Porque si el árbol está estancado y no se mueve y no me da fruto, es porque la savia está estancada adentro. Entonces hay que agarrarlo a los palos para que la savia comience a funcionar. Vamos, agarre palo. Yo le dije a mi papá y mi papá lo agarró a palo. Le mandé un video porque la vez pasada había una mujer que lo había agarrado también a cadenazo al limonero para que dé limones. Y eso es lo que Dios hace en nosotros, para que demos fruto. Dios viene a veces con las cadenas. Para que demos fruto, Dios viene con aflicciones. Para que demos fruto, Dios viene con traiciones. Cuando Dios quiere que nosotros demos frutos, nos meten en la cárcel, nos venden como esclavos, nos traicionan, hasta se olvidan de nosotros. Pero el hombre o la mujer que tiene el poder del Espíritu Santo de Dios, que porta una palabra, que tiene una promesa, sabe que el Dios del Creador de los cielos y de la tierra va a estar con él todos los días hasta el fin del mundo. Y aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Y yo voy a dar fruto, no por la fuerza del hombre, no porque esté conmigo, no porque aquel me apañe, no porque este me acompañe, sino porque el Jehová Dios Creador de los cielos y de la tierra me acompaña todos los días de mi vida. José dio fruto, pero para dar fruto primero tuvo que olvidarse de su aflicción. Y ya nombramos las aflicciones que tenía. Y él fructificó, ¿dónde? En la tierra de aflicción. ¿Qué hacemos nosotros en la tierra de aflicción? ¿Qué hacemos nosotros en el tiempo de la aflicción? Lloramos, nos quejamos, le buscamos la quinta pata al gato. Tratamos de solucionar las cosas por nuestros propios medios. José no estaba en la tierra, si bien no estaba mal, pero Egipto no era la tierra prometida para él. Era una tierra de aflicción. En esa tierra, él había sido procesado por Dios, porque él necesitaba ser procesado por la mano de Dios. Y en las aflicciones nosotros somos procesados. En las aflicciones Dios nos agarra a cadenazos para que la savia comience a correr en nosotros y nosotros podemos dar fruto. ¿Queremos ser fructíferos? ¿Queremos parir a Efraín? ¿Queremos ser gente que da fruto aún en la tierra de aflicción? Tenemos que olvidar el pasado.
Pero había una característica fundamental en José, que es lo que hizo que él se pudiera mantener. Capítulo 41 del libro de Génesis, como estábamos leyendo, versículo 37, dice: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? En otra traducción dice: ¿hallaremos a otro hombre que esté lleno del Espíritu de Dios? Esto es lo que marcó la diferencia en la vida de José. José lo respaldó y Jehová Dios estuvo con José y lo respaldó a José porque José estaba con Dios. José estaba lleno del Espíritu de Dios. José tenía comunión con Dios. José sabía quién era Dios. José conocía al Dios que le había dado la vida. José conocía al Dios de su padre Jacob, al Dios de su abuelo Isaac y el de su bisabuelo Abraham. José los conocía. Por eso estaba lleno del Espíritu de Dios. Hermanos, el apóstol Pablo dice: ciertamente olvidando lo que queda atrás, yo me extiendo hacia adelante. ¿Quién era Pablo? Era un hombre lleno del Espíritu de Dios. Era un hombre que tenía sus lámparas llenas de aceite. Era un hombre que buscaba constantemente la presencia de Dios. Era un hombre que podía dar fruto y que era fructífero en la tierra de su aflicción, porque a Pablo no le fue bueno, no le fue agradable, no le fue deleitoso la predicación del Evangelio. Nosotros venimos hoy o salimos a la playa y para nosotros es un deleite poder predicar el Evangelio, pero para Pablo y los discípulos de la iglesia primitiva no lo fue. Ellos corrían el riesgo de muerte, a muchos los perseguían, los apedreaban, los ponían en cárceles, morían aserrados, morían quemados porque eran testigos del poder de Dios. Entonces lo querían hacer erradicar de la faz de la tierra. Para ellos no les fue fácil, pero ellos portaban una unción, ellos tenían un poder adentro que comenzó a manifestarse, como hablábamos el domingo en el Pentecostés, en la fiesta del Pentecostés, cuando Jesús ascendió al cielo. Dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo, pero no se quedaron con esa sola experiencia, sino que comenzaron a caminar y comenzaron a buscar más de Dios, porque cuando vinieron las aflicciones sobre la iglesia, a partir del capítulo 4, en el capítulo 3, Pedro y Juan sanan a un cojo de nacimiento y los religiosos se levantan, los empezaron a amenazar, querían que se callaran, que no predicaran más del Evangelio, que no hicieran señales ni nada por el estilo. Los amenazaban, los ponían en la cárcel y después los soltaron. Pero estos discípulos, estos hombres de Dios que estaban llenos del Espíritu Santo, se fueron a reunir juntos, unánimes como estaban los del Pentecostés, y les contaron todas las cosas que habían acontecido. Y dice la Biblia que estos hombres, estos discípulos que estaban allí, que no solamente estaban compartiendo la manifestación del Cristo resucitado, sino que ahora estaban siendo amenazados por los religiosos de esa época y corrían en riesgo su vida. Dice que oraron a Dios y le dijeron: Señor, escucha, mirá sus amenazas, danos a nosotros el valor y el denuedo para seguir la predicación del Evangelio. ¿Por qué pudieron ser fructíferos en la tierra de la aflicción? ¿Por qué pudieron parir a un Efraín? Porque estaban llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Ellos querían hacer la obra de Dios. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo, porque dice la Biblia que una vez que ellos oraron y presentaron a Dios esta demanda, le dijeron: Señor, danos valor, danos denuedo para seguir la predicación del Evangelio. Mientras tú extiendes tu mano y sanas a los enfermos y produces milagros, maravillas y señales, dice que el lugar donde ellos estaban tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y pudieron seguir caminando en la predicación del Evangelio, aún siendo aserrados, aún siendo encarcelados, aún siendo acusados injustamente, aún siendo vendidos por los que estaban a su lado, aún siendo olvidados por los que amaban, porque lo que le pasó a José les pasó a todos los discípulos y nos sigue pasando a nosotros. Pero había un fuego adentro de ellos, había una pasión adentro de ellos, había algo adentro de ellos que les impedía quedarse de brazos cruzados. Ellos sabían que Cristo estaba por ellos. Ellos
sabían que Dios estaba por ellos. Ellos sabían que el Señor iba delante de ellos abriéndole camino. Y donde los discípulos iban, la gloria de Dios se manifestaba. Donde los discípulos estaban, las maravillas se hacían manifiestas. Donde los discípulos oraban, los enfermos eran sanos, los muertos eran resucitados. Las cosas sobrenaturales ocurrían porque había gente que estaba llena del Espíritu Santo de Dios. Si nosotros queremos ser gente fructífera en la tierra de nuestra aflicción, no solamente tenemos que olvidar el pasado, dejar el pasado en el pasado y cantar la canción, lo que pasó, pasó, sino que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. No, pero yo soy llena del Espíritu Santo, pastora, porque yo vine el domingo y yo recibí el Señor. Gloria a Dios. Fuiste llena, fuiste tocada en una reunión, en una célula, en un grupo de oración. Gloria a Dios que el Señor te tocó. Pero mañana tiene que ser un día diferente. Y hay que llenarse otra vez. O usted come el domingo y tira toda la semana hasta el otro domingo. Puede desarmarse comiendo el domingo al mediodía, se come los sorrentinos, los ravioles, el flan con dulce de leche y crema. Después a la tarde se manda una torta frita. Y el domingo a la noche dice, no, hoy no ceno. Pero el lunes ataca otra vez, porque el bagre que está dentro pide comida. Y el martes hay que comer, y el miércoles hay que comer. No podemos estar comiendo los domingos o los miércoles nada más y después dejarnos estar. Venimos a la iglesia, nos alimentamos espiritualmente, recibimos una palabra de Dios, estamos juntos unánimes, la gloria de Dios se manifiesta, el Espíritu Santo se posa sobre cada uno de nosotros, pero en casa hay que seguir llenándose. Hay que tener relación con el Espíritu Santo. Hay que doblar rodillas y pedirle, Espíritu Santo, lléname, porque es de la única forma, hermanos, en que vamos a poder dar frutos en la tierra de la aflicción. Vamos a poder parir a nuestro Efraín. Solamente siendo llenos del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo está aquí en esta tarde. Y es una nueva oportunidad que nosotros tenemos de poder buscarlo a Él. De poder decirle, Señor, lléname. No me conformo con lo que tuve. No me conformo con lo que viví ayer. No me conformo con lo que viví hace 15 días. No me conformo con lo que viví hace 15 años. Que me acuerdo que me tocó el Señor y hablé en lenguas y me caí y no sabía dónde estaba. No, yo quiero algo nuevo. Porque el Espíritu Santo trae renovación. El Espíritu Santo se renueva todos los días. Y nosotros necesitamos ser llenos de Él. Para poder olvidar lo que pasó. Poder sanar el pasado y poder dar a luz las cosas nuevas que Dios tiene. Porque Manasés significa también Dios me hizo olvidar de todo mi trabajo. ¿Quién lo hizo olvidar? Dios. Él estaba pleno. Cuando uno está pleno en Dios, las cosas pasadas quedaron atrás y todas son hechas nuevas. Pero para que Dios esté completo, yo pueda estar llena y plena en Dios, tengo que buscarle a Él. Y tengo que permitirle al Espíritu Santo que me llene. Y dice, como decíamos recién en el capítulo 4 del libro de Hechos, que todos fueron llenos del Espíritu Santo, porque estaban unánimes, estaban juntos y pedían una sola cosa, valor y de nuevo, para seguir haciendo lo que Dios les había mandado hacer. Y poder dar fruto. Y vemos que gracias a esos hombres que se mantuvieron, a esos hombres que mantuvieron encendida la llama en su corazón, la llama del Espíritu Santo, estamos hoy nosotros. Porque si esos 120 se hubiesen acobardado y se hubiesen quedado encerrados en una casa, si el Espíritu Santo no hubiese venido sobre ellos, si el Espíritu Santo no los hubiese empoderado, si el Espíritu Santo no les hubiese dado valor y denuedo, si el Espíritu Santo no los hubiese llenado y no los hubiese renovado y no los hubiese envalentonado y no los hubiese capacitado para hablar delante de las autoridades y para enfrentar a todos los que se levantaron contra la iglesia en ese tiempo, nosotros hoy no conoceríamos el Evangelio. Pero ellos lo hicieron y dieron fruto. Hay muchos que hoy están en tierra de aflicción y no saben qué hacer con su vida. Y nosotros tenemos esa palabra, porque para este tiempo Dios preservó nuestra vida. Dios nos trajo acá para preservación de vida.
Dios te llamó y te escogió de entre miles para preservación de vida. Dios te salió al encuentro para preservación de vida, para preservar tu vida y la vida de tu descendencia y para alcanzar a otros con el glorioso evangelio de Jesucristo. Pero es nuestra responsabilidad ser llenos y ser llenos del Espíritu, hermanos. Cuando uno es lleno del Espíritu, ¿tenés prueba? Pero hay fuerzas, hay gozo, hay plenitud, hay esperanza, hay gozo, hay fuerzas como las del búfalo, hay vigor nuevo. Somos como árboles plantados junto a las corrientes de las aguas, que su hoja está siempre verde y su fruto nunca cae. Estamos fuertes y vigorosos para seguir haciendo la obra del Señor. Y aún en el tiempo de la aflicción, aún en el tiempo de la adversidad, aún en el tiempo de la esclavitud, en el tiempo de la cárcel, en el tiempo del olvido, en el tiempo de la traición, nosotros tenemos gozo en el Espíritu de saber que Dios está por nosotros, porque nuestra plenitud es el Señor. ¿Amén o no amén? Le invito a que se ponga en pie, porque si no sigo hablando. Y no quiero hablar más. Yo sé que el Espíritu Santo está en esta casa. Estamos juntos y ahora podemos estar unánimes. ¿Qué es estar unánimes? Tener el mismo sentir. ¿Cuál es el mismo sentir? Ser lleno del Espíritu Santo. Para poder dar fruto en la tierra de mi aflicción. Para poder olvidar ciertamente lo que pasó. Recordarlo, pero ya no con dolor, sino como ese entrenamiento personal que Dios tuvo conmigo para prepararme para este tiempo. A la reina Esther, Mardoqueo le dice: quizás para esta hora has sido preparada o puesta en el trono. Para esta hora, mis hermanos amados, nosotros fuimos llamados. ¿Por qué no se me reveló antes? Porque este es tu tiempo. Este es nuestro tiempo. Y el Espíritu Santo está desesperado por llenarnos. Y más allá, mis hermanos amados, de la aflicción personal que cada uno tiene que vivir, dice la Biblia que vendrán tiempos peligrosos. Y va a venir tiempo peligroso para la iglesia. Un tiempo tan peligroso para la iglesia que dice que el amor de muchos se va a enfriar. Que muchos van a tener en poco las cosas de Dios. Que muchos van a apostatar de la fe. Por eso necesitamos, con suma urgencia, ser llenos del Espíritu Santo. Porque solamente ser llenos del Espíritu Santo nos va a poder hacer que nosotros nos mantengamos como viendo al invisible, con la mirada puesta en el galardón, sabiendo que Dios está por mi vida. Saben que Jeremías en un momento determinado dijo: no voy a hablar más en tu nombre, me voy a callar, no voy a profetizar más, estoy cansado. Hablo y no me dan bolilla, le digo blanco y ellos me dicen negro, me prestan la cara y después se dan vuelta y hacen lo que ellos quieren, entonces no hablo más, me callo la boca, no voy a hablar más en tu nombre. Pero este hombre dijo: pero no pude, porque había un fuego adentro mío, había algo adentro mío que me lo impedía. ¿Qué era ese fuego que sentía Jeremías? Era el Espíritu de Dios que ardía en su interior y que consumía su vida y que estaba peleando por hacer la obra a través de Jeremías. Quise sufrirlo, dice, quise callarlo, pero no pude, fuiste más fuerte que yo y me venciste.
Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, tiene fuerzas nuevas para hacer lo que Dios te mandó a hacer. Por eso necesitamos, y lo vamos a hacer en esta tarde, buscar al Espíritu Santo. Darle libertad a Él. Que Dios derrame de su unción. El salmista dice: unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. La unción es símbolo del Espíritu Santo. El aceite derramado es símbolo del Espíritu Santo. Ese poder que dio valor a unos simples galileos para salir a predicar el Evangelio, es el Espíritu Santo. Jesús, aún siendo hijo de Dios, fue lleno del Espíritu Santo. Fue guiado por el Espíritu Santo al desierto, pero salió del desierto lleno del Espíritu Santo y comenzó a manifestar las obras poderosas por las cuales Él había sido enviado a esta tierra. El Espíritu Santo de Dios comenzó a guiar a los primeros cristianos. Pedro se levantó, un hombre del vulgo, que todos se maravillaban y decían: ¿cómo puede este hablar con tanta sabiduría? Se maravillaban de las cosas que Pedro decía. Pero Pedro, dice la Biblia, que estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces se paró delante del pueblo y dijo: varones israelitas. Y comenzó a darles un sermón que le cambió la vida. En el primer sermón dice la Biblia que 3,000 personas se convirtieron y fueron bautizados. Y comenzaron a predicar las buenas nuevas de salvación. En el segundo sermón, después de haber sido acusados por los fariseos, por los saduceos, por los religiosos de esa época, dice que se añadieron 2,000 más. Y el número de los que creían iba aumentando, porque Dios iba añadiendo a la iglesia aquellos que habían de ser salvos. Y estaban llenos del Espíritu Santo. A Pablo lo apedrearon, lo sacaron de la ciudad, lo dieron por muerto. Pero este hombre estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Había un fuego dentro de él, que las aflicciones que él estaba pasando no lo condicionaron, ni lo acobardaron, ni lo encerraron en una pieza, sino que ese fuego que había dentro de él lo motivó a salir predicando. Y dice la Biblia que él se levantó y volvió a hacer las cosas que Dios le había mandado hacer. No os embriaguéis con vino, dijo el apóstol Pablo, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu de Dios. Porque cuando uno está lleno del Espíritu Santo, puede atravesar mares, puede atravesar desiertos, puede hacer cerrar boca de leones, puede poner en fuga ejércitos enemigos. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, puede pasar como esclavo o en una cárcel y ver manifestaciones gloriosas de parte de Dios. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, aún ve a Dios en el tiempo de la aflicción. Porque el que está lleno del Espíritu Santo camina por fe y no por vista. Camina investido con un poder sobrenatural que lo hace ver cosas que otro no vio, cosas que otro no ve. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, la palabra se te revela. Y una revelación, mi hermana amada, mi hermano amado, te puede cambiar la vida.
Porque la palabra tiene el poder en sí misma de deshacer las obras de las tinieblas, de dar luz donde hay tinieblas. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. Pero una revelación de parte de Dios, ese es el alimento, es el maná que necesitas, es la fortaleza, es ese alimento que fortalece, que da vigor a tus huesos y que te anima a seguir adelante. Es ese vigor, esa revelación que viene a nuestro corazón y que te impulsa a decir: quise callarme, pero fuiste más fuerte que yo, me sedujiste, me venciste y terminé haciendo lo que tú me mandaste hacer. El estar lleno del Espíritu de Dios te hace caminar en una dimensión sobrenatural. El estar lleno del Espíritu Santo de Dios te da valentía para enfrentar las cosas que vengan. El Espíritu Santo de Dios, cuando nos llena, nos capacita para hablar en defensa del Evangelio. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo de Dios, aún en la tormenta más oscura de la vida, tiene palabra. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo de Dios, aún en la cárcel es de bendición. Aún como esclavo es de bendición. Porque no se puede parar al Espíritu Santo. No se puede parar el poder de Dios. Y ese Espíritu está aquí en esta tarde. Ciertísimamente sabemos que tú estás aquí, Espíritu Santo. Te estás moviendo y te estás paseando en medio nuestro. Has hablado de manera personal y particular a cada uno. Así como ocurrió en Pentecostés, tú te asentaste sobre la cabeza de cada uno y ministraste a cada uno en forma personal y particular. Y tú has desafiado a algunos a caminar un poquito más adentro. Hay muchos que estaban caminando con el agua a los tobillos, pero hoy los estás desafiando a meterse un poquito más en las aguas profundas de tu espíritu, a caminar hasta las rodillas. Hay otros que ya habían experimentado cosas y estaban caminando con el agua a las rodillas, pero hoy los estás desafiando y los estás animando a que puedan caminar con el agua hasta las cinturas. Un poquito más adentro, un poquito más de búsqueda, un desafío más grande. Ya no basta con una oración sencilla de 10 minutos en la mañana. Tú los estás desafiando, Señor, los estás desafiando a pasar tiempo contigo. Hay otros que estaban caminando con el agua a la cintura, pero hoy los estás desafiando a caminar un poquito más adentro, con el agua hasta los lomos. Y solamente se puede hacer si estamos llenos del Espíritu Santo. Porque con el agua a los lomos ya quedamos condicionados en un montón de cosas. Pero hay otros a los cuales tú, Señor, los estás desafiando a nadar en las aguas de tu Espíritu, a meterse en aguas profundas y a nadar en las aguas de tu Espíritu. Es esa búsqueda inconstante, a extender el tiempo de oración. Los estás desafiando al ayuno, ayunos prolongados,
Los estás desafiando, Señor, a meterse más en la búsqueda y en la interpretación y en el estudio de la palabra. Hoy tu Espíritu está aquí, Señor, porque tú nos quieres capacitar. Así, Señor, como estaban aquellos discípulos cuando Pedro y Juan, después de haber sido encarcelados, amenazados por las autoridades, volvieron a ellos. Y ellos habían recibido, Señor, la evidencia del poder del Espíritu Santo en el Pentecostés. Ellos oraron una vez más y pidieron valor y confianza para seguir predicando tu palabra. Y juntos, de acuerdo, unánimes, clamaron a ti. Y tú diste tu favor y manifestaste tu favor cuando el lugar en el que estaban tembló. Y todos, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Aquí estamos, Señor. Que hoy todos seamos llenos del poder de tu Espíritu Santo.